Después de estas elecciones democráticas del 20 de diciembre de 1962, decía que las segundas elecciones fueron las del 66. Lógicamente pasó un proceso, el golpe de Estado de Juan Bosch, la Revolución de Abril, que lógicamente esto no lo vamos a analizar aquí, pero la Revolución de Abril, recuerden que fue la respuesta del pueblo ante este golpe de Estado al profesor Juan Bosch y la búsqueda de retorno a la constitucionalidad sin elecciones. Sin embargo, vino de nuevo la segunda intervención militar norteamericana en 1965, cuando ya el pueblo estaba prácticamente ganando este proceso y Bosch de alguna manera iba a retornar al poder, porque quienes estaban al frente de este proceso lo que buscaban era el retorno de Bosch al poder. Entonces los norteamericanos, que como yo decía, habían cambiado ya su política, el gobierno norteamericano no quería otra Cuba en el Caribe, entonces intervienen nuevamente militarmente, valga la redundancia, y otra vez afectan la soberanía nacional. En esta ocasión, 42.000 marines norteamericanos llegan desde el 28 de abril, o sea, 4 días después de la revolución, y entonces se produce un enfrentamiento. El coronel Camaño encabeza a los dominicanos ante esta flagrante violación de la soberanía por parte del gobierno norteamericano y de los militares norteamericanos. Hay un proceso que dura unos 6 meses hasta final de año, donde entonces se establece ya un pacto, un acuerdo, pone al gobierno de García Godoy como un gobierno provisional que tiene que hacer elecciones. Entonces, es este gobierno que prepara las elecciones de 1966. En el ínterin de la guerra, Joaquín Balaguer, que estaba en el exilio, estaba en Nueva York, logra retornar a la República Dominicana. Logra retornar y se convierte en la persona de confianza de los norteamericanos para ser el candidato frente a un Bosch, que ya también, después de la guerra, retorna a la República Dominicana después del acuerdo, y entonces en 1966, en las elecciones del 1 de junio de 1966, se enfrentan el profesor Juan Bosch, como el líder histórico en este momento del pueblo dominicano a través del Partido Revolucionario Dominicano, y por el otro lado el doctor Joaquín Balaguer como el candidato del Partido Reformista y de las fuerzas de intervención. Si los norteamericanos tenían a Balaguer como su pupilo, y el país incluso estaba intervenido. Las tropas estaban en el país. Fue unas elecciones, lógicamente, no claras y transparentes. Se habla de que hubo fraude por parte de las tropas norteamericanas. Y algo más grave todavía, el profesor Juan Bosch no pudo hacer campaña electoral. ¿Por qué? Porque las tropas de intervención prácticamente lo mantuvieron cercado en el lugar donde él vivía, ahí en la carretera Sánchez, en el kilómetro creo que 10-11 de la carretera Sánchez. Él vivía en una casa, y desde ahí es que tenía que hacer la campaña, pero no podía moverse por el temor de que fuera a haber un atentado en contra de él. Y el profesor Juan Bosch no pudo hacer campaña mientras Balaguer se estaba movilizando, apoyado por las tropas de intervención en todo el país. El profesor Juan Bosch, desde ahí, a través de la radio y de una serie de elementos, era que podía hacer campaña, una campaña desigual. ¿Qué pasa entonces? El profesor Bosch también cometió un error grave de comunicación, entiendo yo muy modestamente, algunos pueden pensar que no, pero el profesor Juan Bosch en esas elecciones llamó, sabiendo que habíamos salido de una guerra, de un enfrentamiento entre dominicanos y que veníamos, ¿verdad?, buscando la paz todo el mundo, el profesor Juan Bosch llamó a que fueran los PRDistas a votar con piedra y palos. Y entonces eso también generó algún nivel de temor. Lo cierto es que esas elecciones, que no fueron transparentes de ningún punto de vista, fueron ganadas por el doctor Joaquín Balaguer como un pupilo de los norteamericanos, con un 56.4% frente a un 38.9% del profesor Juan Bosch. Es decir, el Partido Reformista, Balaguer, derrota a Juan Bosch la primera vez que se enfrentan en el año 1966, las famosas elecciones del 1 de junio de 1966, que son las segundas elecciones democráticas, entre comillas, porque no fueron realmente democráticas, pero bueno, en el proceso democrático que vive la República Dominicana. En esas elecciones, Balaguer sube al poder, entonces, gana las elecciones, gana entre comillas, ¿verdad?, las elecciones, sube al poder, y entonces empieza un periodo de gobierno que lógicamente su primera tarea, su primera forma de trabajar fue desmontar todo lo que era la estructura constitucionalista
y empieza un periodo de mucha sangre y mucha agresividad en contra sobre todo de la juventud dominicana. En esa primera etapa del gobierno del presidente Joaquín Balaguer, igual que su segunda, o sea, los 12 años, vamos a ir viendo las elecciones, cómo se van dando, pero este periodo de gobierno del doctor Joaquín Balaguer no fue un periodo de gobierno, digamos, para algunos, bueno, avanzó el país, y es cierto, desde el punto de vista económico, que empezó a crear una clase media a través sobre todo de la construcción, a través de la reforma agraria y de una serie de elementos importantes, pero también fue un periodo de mucha represión política, mucha. Prácticamente desbandó todo el sector constitucionalista, a la juventud dominicana la reprimió de manera salvaje, pero evidentemente que él ya empezó a tomar el control de la política dominicana y entonces, como establece la Constitución, 4 años después, en 1970, el 16 de mayo de 1970, vienen las terceras elecciones democráticas posterior a Trujillo. Estas terceras elecciones tienen una característica especial. Balaguer, que llega al poder acompañado de un grupo de personas y llevando como vicepresidente a Augusto Lora, empieza, dice, ¿verdad?, que de alguna manera había un acuerdo, Balaguer no se iba a quedar en el poder, sino que le tocaba a él ser presidente, y empiezan a tener conflictos y el Francisco Augusto Lora, el licenciado Francisco Augusto Lora, que era el vicepresidente de Balaguer, rompe con Balaguer y crea el Movimiento de Integración Democrática Antireeleccionista, el famoso MIDA, en el año de 1970, enfrenta entonces al doctor Balaguer, que se queda como candidato del Partido Reformista, y los dos se enfrentan en estas terceras elecciones en el año 1970, y Balaguer gana estas elecciones. Gana estas elecciones, muchos dicen, ¿verdad?, también imponiendo el poder, imponiendo todo lo que implica la reelección de un presidente, y Balaguer saca 757.136 votos y le gana a Francisco Augusto Lora del MIDA, que sacó 252.320, es decir, casi 3 veces la votación, y se queda como presidente de la República. Es la tercera votación, pero lógicamente el proceso, hay denuncias de fraude, hay denuncias de represión en contra de los opositores, hay denuncias de uso de los recursos públicos y evidentemente para muchos de nosotros, los que analizamos de alguna manera esto, entendemos también que ese proceso de esa reelección del presidente Balaguer también estuvo cuestionada y no totalmente legitimada. Al igual que en la del 66, que fue apoyado por los norteamericanos, en el 70 parece que también hubo algunas cositas que no fueron lo más santas posible, pero bueno, ganó las elecciones el doctor Balaguer con más de un 60%, con más de un 50%, y se queda como presidente de la República. Lora pelea con él, se va y prácticamente ya de ahí en adelante deja la política, digamos, pues no vuelve a ser actor importante posteriormente. En 1974, el 16 de mayo de 1974, se producen las cuartas elecciones democráticas posterior al Trujillato, época de la democracia dominicana. Estas elecciones sí son un verdadero matadero electoral, como Bosch etiquetó en varias ocasiones. En esta reelección, Balaguer había tenido un periodo muy convulso entre 70 y 74, mucha represión política, muchas muertes de mucha gente importante, muchos jóvenes, Lamin Abén, El Moreno, Otto Morales, muchos líderes de izquierda importantes fueron acribillados. Balaguer mantuvo una represión política muy fuerte. Recuerden que vivíamos en la etapa de la Guerra Fría, el comunismo era una perturbación, dirían ellos unos enemigos, y había una actitud muy anticomunista y antiizquierda y antiprogresista de parte del gobierno del doctor Joaquín Balaguer, y este periodo 70-74 fue uno de los periodos, digamos, más nefastos, más difíciles de la época de las libertades públicas dominicanas. Balaguer se impone de tal manera que en el 74 ya Bosch está en la República Dominicana, había venido del exilio que estuvo en España por un tiempo, en Bernidón, y Bosch se integra y empieza a formarse lo que se llamaba el Bloque de la Dignidad Nacional. Bosch y un grupo de sectores de la izquierda trataron de hacer un acuerdo, digamos, importante, y se logra entonces en ese momento que el doctor Joaquín Balaguer empieza una represión más profunda y más fuerte. ¿Qué pasa ahí? Que prácticamente el doctor Balaguer obliga a la oposición a que se retire
y no participe en esas elecciones de 1974. Una represión indiscriminada, los sectores de la oposición no se ponen de acuerdo en llevar candidaturas comunes, la represión los obliga a no participar y prácticamente el doctor Balaguer participa solo en estas elecciones. En 1974, al no tener opositor, porque la oposición, el PRD, el PLD, la izquierda, todos se retiran, entonces, ¿qué pasa? Que el doctor Balaguer ubica al contraalmirante Homero Lajaras Burgos, que ya era civil y tenía un partido, el Partido Demócrata Popular, y entonces lo convierte en una especie de títere electoral, de personificación de alguien para con quien él ir a enfrentarse, un partidito insignificante, minúsculo, que no tenía ninguna significación en la política dominicana, y entonces lo convierte en el opositor para legitimar, que no lo legitimó, porque evidentemente este fue también una reelección hecha a golpe de la fuerza y de la imposición por parte del doctor Joaquín Balaguer. La abstención fue casi del 50%, es decir, la oposición llamó a la abstención y la abstención fue casi un 50%. Y Balaguer sacó casi 1 millón de votos, 942.276 votos. Y Lajaras Burgos, que fue, ¿verdad?, la excusa, el que le legitimó, sacó 170.000 votos. Es decir, Balaguer sacó casi 10 veces los votos que sacó Lajaras Burgos porque fue una farsa montada para tratar de legitimarlo, porque a la oposición, a sangre y fuego, con mucha represión, la habían hecho abandonar el escenario electoral. Balaguer se reelige nuevamente en 1974 sobre un baño prácticamente de sangre, en el sentido de que estos periodos, sobre todo estos 12 años primeros del doctor Joaquín Balaguer, representaron una situación muy, muy, muy difícil. Esto lógicamente provocó que la oposición aprendiera la lección del 74, o sea, esta reelección de Balaguer, aunque siguió la represión y de alguna manera ya cambiaron un poco las circunstancias internacionales que lo llevaron a ser un poquito más flexible, la oposición aprendió la lección. Sobre todo el PRD, encabezado, ya Bossi había ido del PRD, el PRD estaba encabezado por el doctor José Francisco Peña Gómez, y él aprendió la lección y se dio cuenta que retirándose de las elecciones no iba a poder sacar a Balaguer del poder, que había que participar en las elecciones. El PLD entendió que de alguna manera también eso no era lo más conveniente y hubo algunas diferencias, eso fue parte de lo que provocó también la división del PRD y que surgiera el PLD, pero bueno, el doctor Peña Gómez empezó a hacer contacto con sectores liberales de Estados Unidos y se preparó entonces para las elecciones de 1978, que son una de las elecciones más importantes en la historia electoral de la República Dominicana y de la cual vamos a hablar en un momentito después de esto.